Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos juntos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde vamos a meditar el día de hoy juntos. Y no terminamos el mensaje del domingo pasado, son 3 puntos, pero lo quiero conectar porque nos va a servir, es parte de lo que venimos hablando. Y saben, estamos en nuestra etapa de hijo de paz. Se me ha olvidado pegar todos sus hijos de paz. ¿Cuántos estuvieron orando por ellos en esta semana? Siga orando por ellos. Y vamos, antes de iniciar, vamos a tener un tiempo de 1 o 2 minutos. Vamos a orar por nuestros hijos de paz. Y como van a estar buen ratito sentados, una media hora, mientras uno trabaja, usted descanse, pero no se duerma. Y si se duerme, no, nada más alenca. Nada más. Puede venirse, pero no. Vamos a tomar ese tiempo de pie. Vamos, bueno, varios. Ahorita estamos porque aquí están los hijos de paz. Un ejemplo, aquí tengo 5 personas y usted conoce su letra. ¿Quién es este papelito? ¿Alguien le ha faltado traer a 5 personas de anotar? Ok, le va a dar tiempo, no ahorita. Piénselo al final del servicio. Lo único que hace, viene y lo deja aquí para en la semana pegarlos ahí. Y se acuerda, hijo de paz, vamos a estar orando por 4 semanas y el domingo 9 de abril vamos a invitar a los hijos de paz. Eso quiere decir que muy probable nos vamos a organizar y el servicio lo vamos a tener que tener afuera porque no vamos a caber. Hoy éramos casi 60, si contáramos uno, se nos fueron 2, 3 niños, 60 personas, y por fe creemos que Dios mínimo va a tener que traer el 10% de lo que éramos hoy, mínimo, le creemos a Dios. Entonces, estamos orando por más de, imagínense, si 10 estuviéramos orando por 5, ¿ya cuántos son? 50. Entonces somos más. Entonces el Señor va a hacer algo. Y póngase de pie, vamos a tomar un tiempo. Y esta oración le voy a pedir que no la haga en su mente, por favor. No la haga en su mente. Abra su boca y empiece a bendecir a las personas que usted apuntó. Usted se acuerda quiénes son sus amigos, son parientes, conocidos, a saber, solamente usted los conoce, compañeros de trabajo, un vecino, una vecina, y vamos a empezar a orar por ellos. ¿Listos? Señor, en esta hora te damos gracias. Abra su boca y empiece a bendecirlos. Y Padre, queremos orar y oramos por aquellos amigos que vamos a invitar, por el vecino, Señor, por el que compañero de trabajo, por el familiar, por el amigo, por el primo, por el papá, por el hermano, Señor, por la tía, por el tío, Señor. Y Padre, estamos orando que tú seas el que toques el corazón de estas personas. Padre, así como tocaste un día el nuestro, que así toques el de ellos, que así como un día resplandeció el evangelio en nuestras vidas, que así resplandezca el evangelio en la mente, en el corazón de ellos, Señor, y que ese día que se va a preparar para ellos, Señor, que va a haber fiesta en el cielo, de esa manera, Señor, queremos celebrar, queremos honrarte, Padre, para traer personas que te conozcan, a los que amamos, a los que nos rodean, Señor, así como nosotros hemos sido transformados por tu palabra, porque hemos visto tu gracia, tu amor. De esa misma manera queremos que ellos conozcan, Señor. Gracias, les bendecimos, Señor. Yo te pido por esta casa, por cada hermano, que no cese de orar estas 4 semanas por ellos. En Cristo Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Esta semana, aparte de la tarea que les dio Ricardo de orar, ¿cuántos van a estar orando para que eso siga? Pueden sentarse. Ore y tome un tiempo de ayunar un día a la semana por alguien. Un ejemplo, si usted apuntó a Pancho Pantera, pues el lunes ora por Pancho Pantera y ayuna mediodía, y el martes por Adelita, y así sucesivamente. Toda la semana ora por cada uno de ellos y ayuna para que el día que lo invite no tenga problemas. ¿Cuántos de ustedes los invitaron a la iglesia y batallaron para venir? ¿Verdad? Es una lucha. Son complicados, todos hemos complicado, mis hermanos, todos. Entonces, pero hubo alguien que estuvo dale y dale y dale y no bajó la guardia. Así que hoy nos toca hacerlo por otros.
Y quiero terminar, y con esto quiero unirlo y recordarles, vimos dos principios de la semana pasada, que a dónde nos quiere llevar Dios, que tengamos una mentalidad de hijo, y en ese nivel, ¿se acuerdan? Se le dan ¿qué? Posiciones. Es en cierta manera todo cristiano que desarrolla una mentalidad de hijo, mis hermanos, una de las cosas que llega a tener es que se le entregan ¿qué? Ministerios. Ese es uno de los aspectos maravillosos, que a las personas se les puede entregar ministerio. Y como todo, siempre he dicho, lo natural es un reflejo del cielo, ¿eh? Hay hijos buenos y hay hijos que medio malo, ¿verdad? Entonces, no a todos les entregas lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen, no que no tengan la capacidad, sino el mismo compromiso. Entonces, no le puedes dar a uno más, a otro menos, porque nada más, no, sino de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al compromiso, de acuerdo a la lealtad, es que tú empiezas a soltar. Eso es a los hijos naturales. Yo sé que unos tienen hijos chiquitos, otros más o menos, y tú a tus hijos le dices, esta es la clave de la cuenta, este es el número de la tarjeta, y ellos se la saben, pero no se le dice cuando tenían 1 año o 2 años, sino a su momento. Y luego pasa que los pones a manejar, y cuando están chiquitos, ¿dónde te los sientas? En tus brazos, y que ahí estén manejando, ¿verdad? No le sueltas el carro de buenas a primera. Y hasta que más o menos cumpla una edad y tenga licencia, porque es necesario que tenga licencia. Antes no, pero ahora sí es necesario que tenga licencia por los seguros, que no va a cometer una imprudencia y entonces que el seguro cubra, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el aspecto espiritual. Y uno de los aspectos espirituales que estamos viendo, mis hermanos, la mentalidad que queremos desarrollar dentro de esta casa es que todos tengamos esta mentalidad de hijos. Y cuando tenemos la mentalidad de hijos, es cuando podemos entonces y delegamos ¿qué? Ministerios, entregamos ministerios y sabemos que la persona va a cuidar de él o va a desarrollar a otros. ¿Por qué? Porque ama la casa, ve por la casa. Y vimos dos principios: el que cae en buena tierra, pero también oye la palabra. Y el tercer principio, todo lo que nos tenemos que cuidar todos nosotros, ¿por qué nos pasa? Debemos de cuidar, mis hermanos, uno de los aspectos, nuestra productividad. Si se fijan en la parábola, menciona y dice lo siguiente. En Mateo 13:23 está la explicación de Mateo 13:8. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce ¿a qué? A 100, a 70 y 30 por uno. Uno de los problemas en este nivel y que le puede pasar a otro cristiano, no dar el fruto correcto, no dar el suficiente fruto. Va a dar fruto, pero puede que dé a 10, a 20, a 30 o al 100 por uno. ¿Qué cristiano, qué tipo de hijo va a ser usted? Que produce al 100, al 70 o al 30 por uno. Y este es uno de los aspectos. Y hay otra historia que la quiero enlazar con Mateo 25 del 1 al 30. ¿Se acuerdan aquellos hombres que Dios le entregó, que son un personaje, y les entrega el dueño de la finca? A uno le entrega un talento, a otros 2, a otros 5. ¿Y qué hicieron? Al que le entregó tanto fue, y al que le entregó uno, ¿qué hizo? Fue y luego escondió. Y viene el pretexto, viene el dueño y entonces dice aquel, no, me hice 3, aquí te entrego 3, al que así sucesivamente. Pero el que entregó uno dice y empezó a excusarse. Es que tenía miedo, es que se quebró. Las excusas, siempre que usted hable con alguien, si se empieza a excusar, te habla su madurez, en qué nivel está. Y este es uno de los aspectos, algo que nos tenemos que cuidar en este nivel. Cuando ya tenemos un ministerio, es la productividad, que tú puedes dar el 100 por uno, pero los afanes de esta vida, los compromisos y todo, ¿qué? Pues das el 30. Digan que vine y digan que estoy sirviendo. Pastor, pues tengo el ministerio y ahí la llevamos. Puede, y ese es uno de los aspectos que le cuesta al cristiano en esta etapa. Cuando está en este nivel, es con lo que más batalla. Y esto lo he mencionado de una u otra manera y lo hemos oído por nuestro pastor. Pero esta semana lo escuché por la Paz Mari cuando ya se retiró de su trabajo. Habló con el que fue su jefe, que ahorita es gerente, y lo movieron como director a Monterrey de recursos humanos. Empezó así como en la posición de Paz Mari y luego lo hizo un jefe y luego, ¿qué fue?
supervisor, gerente, y ahorita se va de director. Y la frase que él usó es un inconverso. No tiene a Cristo en su corazón. Es bien mundano, es bien pagano, toma, fuma, se alcoholiza y lo que usted quiera. Pero me sorprendió que le dijo: Mari, un consejo que me puedas dar. Y vea la frase que le dijo. Y esa yo se les he dicho de una o de otra manera. Algo que me ha ayudado a crecer, Mari, es llevar a cabo lo que mi líder tiene en su visión y no desgastarme en lo que yo creo que es lo mejor. Algo que me ha llevado, si lo quieres ver como éxito, es llevar a cabo lo que mi líder tiene en su visión y no desgastarme en lo que yo creo que es lo mejor. Y mis hermanos, a veces dentro de la iglesia, una de las cosas donde nos desgastamos, y no es que queramos que las cosas se hagan a nuestra manera, porque no se tienen que hacer a nuestra manera. Al principio sí es un proceso y hay que aprenderlo. Pero hay veces a cuando nos cuesta: ay, si me delegaron esto, ¿por qué lo tengo que hacer como me dicen? Por algo, por algo. ¿Por qué? Porque hay otros que llevan otro camino, ya lo recorrieron. Es como los papás. A mí me pasó una vez, me dijo mi papá: no salgas hasta que yo venga. ¿Y qué cree que hizo Armando? ¿Y qué cree que le pasó? Lo atropellaron ese día. ¿Pero todo por qué? Desobedecer. Todo por desobedecer. Y a veces las cosas no fluyen por desobediencia. No fluyen porque yo quiero hacerlo a mi manera. Y a veces, mis hermanos, es bien importante. Algo que tenemos que aprender juntos es llevar a cabo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y recordando, ¿qué Dios ha puesto en nuestro corazón? ¿Se acuerdan cuál es el eslogan de este año? 1, 2, 3. No tengan miedo. 1, 2, 3. Provocamos gozo en el cielo. Y para provocar gozo en el cielo es parte de esto, en cuidar nuestra productividad. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí trajimos 5? A lo mejor usted dice: yo traigo 2. Ahí va viendo ¿qué? Su porcentaje. Usted solito. Su compromiso que tiene con quién, con el Señor. ¿Y por qué decimos que provocamos gozo en el cielo? Porque dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué dice la Biblia? Hay gozo en el cielo. Y si hay gozo en el cielo, también tiene que haber gozo ¿en dónde? En la tierra. Y una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar a las personas, hacerlos discípulos. Y a lo mejor usted aquí los trajo y ya los apuntó y se le olvida estas 4 semanas, orar por ellos. ¿Qué tanta va a ser su productividad? Y esto es algo que debemos entender. Cuando olvidamos nuestra productividad, cuando nos descuidamos, mis hermanos, sucede que se nos olvida lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos. Soy linaje escogido. En eso vamos a reflexionar. No hacen una palabra ni real sacerdocio. A todos nos gusta eso. Soy hijo del rey. ¿Cuántos han visto esas calcamonías que dicen: soy hijo del rey? Y se porta, pero como hijo del diablo, pero no se porta como hijo del rey. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está. En esto vamos a reflexionar. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Todos nos gusta la primera parte. 1 Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido. Se siente uno en la realeza, real sacerdocio. Y sí lo somos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero toda esa riqueza y toda esa maravilla tiene el propósito ¿para qué? Para anunciar las virtudes mías, las virtudes de la iglesia, las virtudes de ¿quién? De aquel. ¿Y quién es aquel? Jesús. ¿Y qué dice? Que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz. Es decir, nos sacó de un estado muerto a un estado ¿de qué? De vida, a un estado oscuro a un estado de luz. Como dice Corintios, que Satanás tiene este mundo ¿qué? Cegado, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y pareciera que a veces Satanás sigue cegando la mentalidad de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque ha olvidado la productividad que tiene que tener en el reino de Dios.
¿Cuántos de ustedes ahí en la maquila, donde están, en el trabajo, donde están, donde sea, no les piden ser productivos? Yo me acuerdo cuando trabajé un tiempo en la maquila, estaba en un área, pero podía ver sobre las líneas que hay tableros grandes y daban la vuelta y ciertas personas hacen ciertas cosas. Y podía observar durante esas 8 horas, me sentí reo porque sí estaba en una parte que parecía así como que estábamos encerrados, pero podía ver y podía ver a los de afuera. Había momentos del día que esa banda daba muy lento. Y como me imagino como que venía de allá arriba el director de la planta, hay que subir la productividad. No se oye nada de eso. De repente se las empezaron a poner más rápido. Y empezaron y mantenían el ritmo todos, tapeando lo que usted quisiera, pero mantenían el ritmo y no creo que 5 minutos, fácil era un par de horas, una velocidad rápida. Y luego de repente se las bajaba. Y también, eso sí, ¿qué creen que les ponían? Música. ¿Y qué tipo de música? Movida, guapachosa, así que todo el cuerpo sintiera. Están bailando, pero tapeando a lo loco. ¿Y qué tenían que sacar? La producción. Órale, tenemos que sacar. Y a veces como cristianos, mis hermanos, se nos olvida que fuimos diseñados para dar fruto. Y no el 10%, sino el 20%, sino el 100%. Tenemos la capacidad. Todos tenemos la capacidad, pero se nos ha olvidado que anunciemos que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Nos hemos enfocado en anunciarnos, en proclamarnos, en decir quiénes somos, los títulos que tenemos, pero no resaltar a aquel que nos ha permitido los títulos, aquel que nos ha permitido la vida, aquel que nos ha permitido los ascensos, aquel que nos ha permitido la casa que tenemos, el carro que tenemos, la vida que tenemos, los hijos que tenemos. Y lo hemos enfocado en nosotros. Y quiero resaltar, creo que no las vamos a alcanzar a ver, porque ¿cuántos tienen hambre? ¿No tienen? No sé, pero yo agradezco, aprovecho un paréntesis. Todos los que me felicitaron, gracias mis hermanos. Gracias por las felicitaciones. Entonces, no sé si le pasa a usted que cuando cena tarde, al otro día se levanta con hambre. Haga cuenta, traigo un hambre así como que, como dice mi hija, me quisiera comer un caballo, ya cuando te lo ponen ya no te lo acabas. Entonces, aleluya. Pero el Italias no raja. ¿Dónde está el de Italias? Ay, ya se fue. Por fe, ya volviendo, pero gracias a cada uno por los que me estuvieron ahí, pastor, felicidades y todo, me llamaron. Gracias, gracias. Y por los regalos que me dieron también. Unos tienen una fe extraordinaria más que yo. Me dieron XL de 2XL. Yo digo, es un mensaje que adelgace el pastor. Lo va a tomar así. Lo va a tomar como fe. Y le voy a echar ganas, mis hermanos. Volviendo. ¿Cómo ser productivos? Vamos a hablar de él. 6 maneras de cómo podemos hablar de Jesús, de esas virtudes. Esto es lo que se está perdiendo, tu amigo. Esto es lo que se está perdiendo por lo que estamos orando. Y esto nos tiene que motivar a nosotros, mis hermanos, para que yo le escuche. 6 cosas, pero vamos a ver si las alcanzamos a ver. La primera, ¿qué virtudes? Y podemos sacar infinidad. Aquí podemos sacar 60 virtudes de Jesús. Pero yo nada más quiero resaltar 6. Una de las grandes cosas que tenemos que reconocer y dar a conocer es que la misericordia de Él, su gran misericordia. Su gran misericordia tenemos que reconocer, mis hermanos. Y este es uno de los aspectos maravillosos de esa gran misericordia. Y eso lo dice por razón, yo ando en 2 de Pedro. Fíjese lo que dicen otros versículos, y eso lo puede ver usted en 1 de Pedro. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Su gran misericordia. Uno de los aspectos, cuando dice este pasaje de capítulo 2, versículo 9, anunciar las virtudes de aquel, es hablar de qué?
de las misericordias de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido esas grandes misericordias de parte de nuestro Dios? ¿Y por qué somos tan egoístas, mis hermanos? Que no compartimos de esa gracia, de esa misericordia de Dios. Y no sé si a usted le pasa, pero a veces le toca contar uno sus historias o hablar y dice uno, no, pues ha sido, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Creen que los demás no se la merezcan? También se la merecen. Pero nosotros necesitamos contarle a las personas de esa misericordia. Así que acerquémonos confiadamente, ¿qué dice? Al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? ¿Y cómo nos sentimos? Pero cuando dice nos podemos acercar ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro, es parte de ¿qué? De su misericordia. Como dice otro pasaje, por su misericordia es que no hemos sido ¿qué? Consumidos. Nuevas son ¿qué? Cada mañana. Y si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, nos habla de algo fresco. ¿A poco no lo nuevo? Es algo que motiva. ¿Cuántos han ido a ver carros nuevos? A mí me gusta saber por qué. Una de las cosas, aparte de hacer la prueba de manejo, me gusta leer lo nuevo. Y también cuando voy a las tiendas, a la ropa, nada más me gusta andar así pasando. Me gusta oler lo nuevo. Y eso trae frescura a tu mente. Aunque no voy a comprar, ¿va? Como el chinito milando, pero mínimo entro en un éxtasis yo solo y digo, ¡ay, qué bonito se siente! Imagínese la misericordia de Dios todos los días, dice que son ¿qué? Nuevas cada mañana. Y anda a veces, ¿cómo andamos? Bien depresivos. Porque se amaneció nublado, porque si hay sol, porque si esto, porque si el otro, por si aquello. Mis hermanos, no importa cómo nos vaya, no importa a lo mejor si nos corrieron. Sí les conté esa historia, ¿verdad? De uno que me tocó del Uber. Lo conté el miércoles, del que andaba muy gozoso el lunes y el martes ya no andaba gozoso. ¿No se los conté? No sé. Ah, pecado. Ok, para que vean las misericordias, se nos olvida. ¿Se acuerdan del matrimonio que vino? Que los apoyamos. Entonces el lunes fue feriado de la embajada y fui por ellos, los llevé al centro, aburrí. Cuando recogimos a un matrimonio que conocieron, cristianos. ¿Y cómo están? Bien. Y luego, ¿cómo amanecieron? Bien, bendecidos de gloria en gloria, en victoria. No, le digo, pues es que a veces puede amanecer uno triste y no pasa nada. No, ya con vida, más que victoriosos. Y todas las 3 horas que anduvimos, yo quería bajarle el switch porque no paraba de hablar. No paraba. Y luego, a ver, señor, ¿y usted qué opina? Se metía el don, así me dan ganas. Le dije a la señora, a su esposa, no quiero escucharlo a usted, pero me aguanté la educación ante todo. Y ya, todo. El martes me piden que vayas por ellos para llevarlos al aeropuerto. Y voy por ellos y mudo. Y ya, caramba. Digo, ¿todo bien? Pues no bien, mi hermano. ¿Qué pasó? Pues no le dieron la visa a mi esposa. Cambió el lunes de victoria en victoria. El martes, fracaso en fracaso. Hasta lo malo. Si vemos las misericordias de Dios, ¿qué? Son nuevas cada mañana. ¿Qué puede más? ¿Una mala noticia o una misericordia de Dios que es buena que todos los días? Una misericordia para poder soportar la mala noticia. Y por eso hay muchos cristianos bien depresivos. Porque nos enfocamos, dijo el otro, más en lo malo que en las misericordias de Dios que son nuevas, que cada mañana. Las malas noticias no las vamos a poder evitar, mis hermanos, van a llegar. Pero si recibimos la misericordia de Dios cuando venga esa mala noticia, vamos a poder salir adelante, nos vamos a poder sostener. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? ¿Rico o pobre? Rico. ¿En qué es rico? Por su gran amor por nosotros. ¿Cuánto dice que te ama? Gran amor. ¿Y dice por quién? Por todos nosotros. O sea, tiene la capacidad de amar a todos por igual y darnos el mismo amor. Dice que nos dio vida ¿con quién? Con Cristo. Aun cuando estábamos ¿cómo? Muertos en pecados y en delitos. ¿Cómo mostró su misericordia cuando estábamos bien?
¿Cuándo mostró su amor? Cuando estábamos bien. ¿Cuando estábamos qué? Bien pecadores, bien perdidos y bien en el infierno. Esto quiere decir que por los que estás orando, también van a recibir ¿qué? Misericordia. ¿Por qué? ¿Cómo están? Perdidos como estábamos juntos. Dice que esa misericordia y ese gran amor lo recibimos cuando estábamos en cada pecado. ¿Por qué? Porque salvamos Efesios 2 del 4 al 5. Hermanos, hay esperanza para nuestros amigos. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que dice, ay, ojalá que este ni se salve? Porque es tremendo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos conocido gente buena, dadivosa, perfecto, todo? O sea, y dice uno, ay, que no sea cristiano, nada más se hacen cristianos y se echan a perder. ¿Ah, que nos ha tocado escuchar eso o hemos dicho eso? Mis hermanos, lo maravilloso de esto es que esta misericordia y este amor se muestra cuando estamos ¿dónde? En nuestros pecados. Y dice que por gracia ustedes hemos sido ¿qué? Salvados. Si vamos a contar las virtudes de aquel, contemos de qué? De su gracia. Háblele de la misericordia a su amigo. Muéstrele misericordia. ¿Cuántos hemos mostrado misericordia a nuestro enemigo? Amén. Y hay unos que están tremendos, ¿verdad? Pero tenemos que mostrar ¿qué? ¿Quiere decir que nos vamos a juntar con ellos? No, pero voy a vivir feliz y voy a vivir en paz. Y que se lo veo, puedo levantar mi cabeza y saludar. Y si no me saluda, se la perdió. Pero yo muestro que la misericordia de Dios. ¿Es fácil, mis hermanos? No es fácil. Pero ¿cómo se puede hacer fácil? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Número 2. Otra, ¿cómo mencionar las virtudes de aquel? Nos hizo renacer para una esperanza ¿qué? Viva. ¡Qué maravilloso! Otro de los aspectos maravillosos que yo voy a anunciar, las virtudes de él, no hablar solamente de su misericordia, sino que me hizo renacer para una esperanza ¿qué? Viva. ¿Se acuerdan aquel filósofo y muy inteligente doctor de la ley que está en la Biblia? Nicodemo, que fue a buscar a Jesús de noche y que le dijo, hay que nacer de nuevo, Nicodemo. Y aquel intelectual, a veces no conviene ser tan inteligente, pero ¿qué dijo? ¿Me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre? Como que Jesús quiso a lo mejor darle unas cachetadas, pero le da una cátedra y una explicación. No, solamente este nuevo nacimiento que es espiritual. Y solamente es a través de la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Mis hermanos, qué maravilloso. Y dice que nos hace renacer ¿para qué? Para una esperanza viva. Mis hermanos, mucha gente no tiene esperanza. ¿Por qué cree que llegamos a la iglesia? ¿Por qué cree que venimos a la iglesia? Porque a veces que andamos bien desanimados y pareciera que no tuviéramos esperanza. ¿Por qué vamos al doctor o al hospital? Porque nos sentimos mal, necesitamos que hagan algo en nuestro cuerpo. Lo mismo pasa en el aspecto espiritual. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque sabemos que tenemos una esperanza viva. Nacimos en un estado muerto espiritual. Ayer estábamos, parte que me llevó a mi familia a celebrar, estamos platicando de un caso. Y es triste porque a veces los hijos pues pagan las consecuencias de los padres. Estamos hablando de una señorita en especial, no voy a decir nombre ni nada, para que usted no va a andar, ay, ¿quién será? No es de aquí, hermanos, ¿eh? Ay, ¿será fulanito? No, no es de esta iglesia, no la conozco. Pero tuvieron un evento triste. Y uno de los eventos tristes, pues su papá terminó en la cárcel. Pero lo más triste, pues que tuvieron que pagar las consecuencias. Ellos, pues quedarse sin papá, muchas puertas se cerraron. Pero lo más triste de todo, lo que lo puedo ver y me duele,
Y ahorita es una señora y todo. Lo que me duele es que en ese momento de necesidad, la iglesia también cerró las puertas. Y lógico, hay resentimiento, hay tristeza en su corazón, hay dolor. Y mis hermanos, a veces la religiosidad es terrible. Ser religiosos es bien terrible. Todo ser humano es religioso, hasta el cristiano es religioso. Porque se nos olvida hablar de las virtudes de Él, que es misericordioso y que da esperanza de vida. ¿Qué pasa si alguien hubiera tendido la mano a esa, hoy que señora, a esa, en ese entonces, ese adolescente? Su corazón estaría bien. Amargura lo hubiera superado. Estar en la iglesia, y sabe que ni en la iglesia está. ¿Y todo Dios tuvo la culpa? No, la tuvo el ser humano. Pero no mostramos que aunque nacimos en un mundo caído y es perverso y es malo, es cruel, se nos olvida decir que cuando venimos al reino de Dios, ¿qué nos da? Nos hace renacer, ¿qué? En una esperanza viva, que nadie la puede matar, ni el hombre. Pero si somos religiosos y nos enfocamos en nosotros, matamos toda ilusión. Y una de las cosas, por eso dice, hablemos de las virtudes de ¿quién? De aquel. No hablemos de nuestras virtudes. No hablemos de qué buenos somos, porque no somos buenos. Por eso dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Sí sabe cuando se refiere en la Biblia un trapo de inmundicia? Se refiere a hoy en día, en el contexto de hoy, ¿verdad? A una toalla sanitaria. Cuando la mujer está en su mes. Que es desecho, no sirve. Dice, de esa manera tus obras no sirven, Armando. Por eso no tienes que hablar de quién eres, sino tienen que hablar de quién es Él. Mis hermanos, ellos necesitan escuchar las virtudes de Dios. Y es cuando la iglesia entonces se vuelve atractiva, algo que ofrecer, porque deja de hablar de ellos mismos, sino empieza a hablar de esa misericordia de Dios. Empieza a hablar que si vienes al reino de Dios que hay una esperanza viva. Y no es que estamos anunciando un evangelio donde no hay sufrimiento, no. Seguimos en este mundo, seguimos con dificultades, vamos a pasar por situaciones difíciles, noticias difíciles, pero sabemos que nuestra esperanza no muere, que nuestra esperanza está ¿qué? Está viva. Y una de las cosas que nos motiva cuando un ser amado es llevado a la presencia de Dios, lógico, siempre y cuando haya recibido a Cristo, haya reconocido a Cristo como que dice la Escritura que los muertos en Cristo, fíjese qué dice la Escritura, resucitarán primero. Y luego, ¿quiénes? Nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados. Hay una esperanza que aquel que muere en el Señor va a resucitar. Y eso es lo que nos motiva, mis hermanos. Y eso es algo que necesita el ser humano, tener una esperanza, tener en dónde refugiarse. Y hoy en día todo mundo se refugia en todos lados menos en el Señor. Y nosotros tenemos que darle esa esperanza viva. Dice Efesios 1:13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda ¿qué? Bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tenemos las riquezas de su reino para nosotros. Romanos 5 del 15 en adelante. Pero no sucede con la dávila como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, que es quien, Jesucristo, abundaron para nosotros los muchos. Es decir, si por el pecado de Adán muchos murieron, por la resurrección o el sacrificio de Cristo, muchos tendrán vida. Y esa es una de las cosas maravillosas. Solamente lo hace ¿quién? Jesucristo. Y nos ha dado una esperanza. Eso se está perdiendo. Tu ser amado, tu hijo, tu sobrino, tu primo, quien sea, tu amigo. Tú y yo sabemos y disfrutamos de esa esperanza viva, pero él no. Por eso tenemos que orar, mis hermanos, por ellos. Y si tú y yo hemos ignorado esto, hablar de sus virtudes, esto es lo que te ofrece Cristo.
Créame, por 17 años estuve en la iglesia evangélica. Si me hubiera muerto antes de los 17, me hubiera ido al infierno. Porque pensé que ir a la iglesia ya era hijo de Dios. Que porque trae descendencia del bisabuelo que fue pastor ya era hijo de Dios. Hasta que en un campamento me confrontaron y me dijeron que era bien pecador. Y tuve que entregarle ese día mi vida a Cristo. Pero si yo hubiera muerto antes de los 17, al infierno me hubiera ido. ¿Y saben qué? Hay mucha gente el día de hoy y ha agarrado al cristianismo como una moda. El cristianismo no es moda, es una relación. Hay muchos que venimos a la iglesia, criticamos a otras, pero estamos igual a veces. Venimos por conciencia, pero no por convicción. Mis hermanos, se nos ha olvidado que tenemos una esperanza viva. Y depositamos nuestra esperanza en el trabajo, en quién soy, en el compañero, en el novio, en el amigo, en el vecino, menos en quién, en Cristo. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Qué maravilloso. Nos compró y fuimos comprados por precio de ¿qué? La salvación tiene un costo, mis hermanos. Sí, cuesta y mucho. Y ya la pagó Cristo con su sangre preciosa. Para nosotros ha sido gratis por su gracia. Pero no confundamos cuando digamos, es que la salvación es gratis. No, costó. Le costó a Jesús. Le costó a Dios enviar a su Hijo Jesucristo. Que nosotros no tengamos que pagar nada, esa es otra cosa. Pero esa salvación que tú y yo hemos recibido, le costó bastante a precio de sangre a Jesús. Y ese es uno de los aspectos, mis hermanos, que no hemos valorado. Lo que no nos cuesta, no valoramos. Pero a Jesús le costó. Estuvo en el Getsemaní, estuvo en la cruz, fue traspasado, sus manos, sus pies y su costado. Fue sepultado. Pero lo más victorioso, ¿qué dice? Que al tercer día se levantó con poder. No está en la luz, está viva. Y por eso la esperanza es viva. Porque creemos en ellos que creemos en ellos que muerto, mis hermanos. Creemos en un Dios vivo. Si tenemos un Dios vivo, ¿cómo debe ser la iglesia? Viva, fresca. Y a veces, ¿cómo somos? Bien aburridos. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien. Chile ganas, hombre. Yo sé que siempre les digo, no pasa nada. ¿Verdad que no pasa? Porque yo les puedo preguntar después de que se solucione el problema, ¿cómo estás? Bien. Ya ves, no pasó nada. Pero nos estamos ahogando, ¿qué? En un vaso de agua. Hermana Arely, ¿contenta con tu camioneta? ¿Verdad que no pasó nada? Ya la trae, está disfrutando. Pero mientras estuvo el asunto, híjole. Pero ahorita ya está tranquila, a gusto, disfrutándola. Y ya todo nos pasa, mis hermanos, cuando estamos en ese momento. Se nos olvida que tenemos una esperanza viva. A mí se me olvida. De vez en diario. Esto es lo que tienen que saber nuestros amigos. Tercero, ¿qué también tienen que saber nuestros amigos? Si hablamos de las virtudes de él y es en el mismo pasaje, tienen que saber por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tienen que saber que Jesucristo, ¿qué? Resucitó. Tienen que saber que Jesucristo, ¿qué, mis hermanos? ¿Qué tienen que saber de Jesucristo? Esa es una virtud de él, que venció la muerte. ¿Alguien de ustedes ha resucitado? Casi andabas allá. Tocaste las puertas, pero te regresaron. Mis hermanos, no solamente la virtud de Jesús es su misericordia, no solamente de Jesús es hablar que nos da una esperanza viva, sino también hablar de ¿qué? De la resurrección de él. Por eso cuando dice, segunda de Pedro que estamos leyendo,
anunciar y tenemos que anunciar las virtudes ¿de quién? De aquel. ¿Y cómo fue que nos llamó de las tinieblas a su luz? Mostrando su misericordia, dándonos una esperanza viva, pero sobre todo, mis hermanos, la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué celebramos hoy la cena del Señor? Precisamente. Se nos olvida. ¿De dónde viene esto? Y le decimos Santa Cena. ¿Es santo o no es santo? No es santo. Porque si lo decimos Santa Cena, lo hacemos bien religioso. Como que ciertos la pueden celebrar. ¿Quién la celebra? A los que son hijos de Dios. ¿Y dónde viene? ¿Se acuerda cuando salieron con mano poderosa de Egipto? Y dice que cruzaron ¿cómo? El mar. Y cuando cruzan, Dios les da una ordenanza que tienen que ¿qué? Celebrar la Pascua, ¿verdad? Y que era recordar cómo salieron. Y dice, ¿y celébrala con quién? Con tus hijos. Porque si te preguntan a tus hijos, ¿qué le vas a decir? Ah, salimos. Es como los viejitos. ¿Cuántos tienen todavía ahí en su casa algunos 2, 3 viejitos? Que le cuentan las mismas historias cuando va a visitar a los papás. Oye, y la misma historia ya te la he contado. Pero para ellos es ¿qué? Nueva y emocionante. Me acuerdo, ayer, parte del cumpleaños, le preguntan mis hijas a su tía, cuéntenos el asunto de mi papá, pues a ver, cosas que yo no sabía. Mi mamá, pues no salió bien el asunto, por eso me decían el confianzas. Si quiere usted saber, si usted quiere saber la historia, se la cuento aparte, ¿verdad? Me decían el confianzas. ¿Y qué pasó con el confianzas? Cuando sale en eso y se da cuenta a mí, pues mi papá y todo, mi mamá le dice, pues ya viene el confianzas, porque ya había nacido confianzas uno, que era mi hermana. Yo no sabía esa historia, dice que sentó a todos, a los 8 hermanos. Yo no sabía esa historia. Y ayer les dije, de la que se hubieran perdido, se me hubieran corrido de esa casa. Entonces dijo mi papá, ¿se queda Berta o se va? Pero cada uno. Pero si se queda, ya nadie puede andar aquí de chillón y que tú, que esto, que el otro. Y créanme, yo nunca escuché un comentario negativo. Fue buena estrategia de mi padre y ni de él escuché porque mi mamá no es fácil. Y muchas veces yo vi peleas de mi mamá y mi papá. Bueno, cuando digo mi papá y mi mamá, papá, hija, no van a confundir ahí el asunto. Y nunca le digo, es que porque te quedaste aquí con tus chamacos. Nunca, nunca, nunca escuché eso. ¿Por qué te hablo de esto? Cuando tú le das una esperanza a alguien, aunque se haya equivocado, no señalas. Y recordar esa historia, digo yo, ahorita me río, digo, de la que se hubieran perdido, de mi hermana y de mí, si nos hubieran corrido. Y esa historia es bueno recordar, porque te hace ver la misericordia y la bondad de Dios en tu vida. Y cuando recordás eso en la cena del Señor, dice, cuando estés con tus hijos, ¿se las contarás? A tus hijos te pregunte, ¿por qué la celebramos? Porque Dios nos sacó con mano poderosa de Egipto, cruzamos el río, espectacular, los carros del faraón se quedaron allá adentro. Y entonces de ahí en adelante llegamos a la tierra prometida. Bueno, nos aventamos 40 años por desobedientes, pero después Dios nos dio el triunfo. Y era contar. Y hoy, mis hermanos, a mí me pasó. Yo veía que mi mamá celebraba la cena del Señor. Dame tantito, somos niños. Quiero probar. Eso no te corresponde a ti. Pues dime cómo le hago para que me corresponda. Tan fácil, ¿no? En ese entonces pues me quedaba callado. Pues no, a mí no. ¿Por qué cree que les damos una uva a sus hijos? ¿Saben por qué? Porque en la tele sí les enseñan pornografía. En la tele sí les enseñan ideología de género. Y sí pueden practicarlo. Pero las cosas del Señor, ¿cómo somos religiosos? No, eso no. Si no prueban las cosas espirituales, ¿cómo van a poder discernir? Tenemos 2 niños. A lo mejor espiritualmente, bueno, también uno, no ni podría estar ahí. Pero mis hermanos, por eso celebramos, para recordar. Y que te pregunte, ¿por qué lo celebra?
¿Cuál es el único requisito? Tener a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Quieres probarlo, mijo? Llévalo a los pies de Cristo en ese momento. Que practique y lo confrontas con su pecado. Mira, los que lo celebramos también la regamos, pero mira, una de las cosas es reconocer a Cristo como tu Señor. ¿Y qué es eso? Decirle que entre a tu vida, que soy pecador. ¿Qué cree que va a decir el niño? Yo quiero, papá. Y a veces nos volvemos bien religiosos. Es que todavía no tiene conciencia. ¿Qué va a pasar? Pues edúcalo, fórmalo, ven a la iglesia. Enséñale las cosas del Señor. ¿Por qué cree que lo subimos acá? Porque por religioso nos ha enseñado, hoy aquí, mis hermanos, aquí está la presencia de Dios. Yo sé, es algo importante, el púlpito, lo entiendo, pero cuando lo ponemos en una forma religiosa, ¿qué hacemos con los niños? O hasta con los adolescentes, ¿los alejamos de qué? De las cosas del Señor. ¿Ya ven que andan jugando a la pelota? Pues yo no me enojo. Nada más si les quiebran algo, les abollan a un cofre, pues discúlpenos. Si no los dejamos jugar aquí, ¿dónde van a jugar? En la calle. ¿Y qué van a aprender en la calle? Cosas perversas. Mejor que las aprendan aquí, las cosas santas, y que lleven las cosas santas ¿a dónde? A donde está lo perverso. Pero ¿sabe qué? Se nos ha olvidado esta resurrección. Por eso les digo, cuando celebren, y ahora nosotros, ¿por qué la celebramos? Porque nuestro Egipto, ¿qué era? El pecado. Y ahora somos libres en Cristo Jesús. Y por eso recordamos que un día, ¿qué dice? Hacerlo todas las veces, ¿en memoria de qué? Recordamos que un día Él va a venir por nosotros. El día que no la celebremos aquí, mis hermanos, es dos cosas. Usted ya se murió y está allá arriba, o ya todos estamos allá arriba. Una de esas dos. Pero por eso la celebramos. Recordamos, cada vez que la celebramos, recordamos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y hay veces que no la queremos tomar. Es que me siento mal. Fallé. Sí, todos nos sentimos mal y fallamos. Pero ¿sabe qué? Vimos su misericordia es grande y su perdón es maravilloso. La resurrección de Jesucristo de los muertos dice de la siguiente manera. Entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Eso lo dice Juan 11:25 en adelante. Mis hermanos, tenemos un Dios que venció la muerte. No tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios que es grande. Dice, no se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, ¿se acuerdan esa escena? El que fue, que dice, crucificado. Dice, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. ¿Se acuerdan aquellas mujeres que llegaron? Corriendo. Siempre las mujeres en primer lugar, en las cosas importantes. Qué bueno, mis hermanos. Gracias a ustedes, por eso la iglesia no se hunde. Porque si fuera por los varones, ay, Dios santo, a veces nos corre a tole por las venas. Pero gracias. Y ellas fueron y dieron ¿qué? Las buenas nuevas. Ha resucitado. Fueron las primeras. Ay, el maestro, hay que ir. Yo me imagino a los discípulos depresivos. Sí, ya se murió el líder, ya. Las mujeres, hay que ir a hacer lo que tenemos que hacer. Mis hermanas, nunca dejen de hacer lo que tienen que hacer para el Señor. Ni dejen de hacer lo que tienen que hacer en su casa. Porque a su tiempo recogerán el fruto. Bueno, por más que les eche la mano. No tienen un ogro, ¿eh? Siempre me pasa eso. Es que si usted conociera le dicen de todos ustedes. Si lo conociera, ¿cómo es? Y ya cuando los conoce uno, pues ya sé por qué es así, porque usted es bien tremenda. Serían buena gente. No eran así, no se crean. Hay unos que son así, pero por lo regular, mis hermanos, recorremos la resurrección de Jesucristo. Hablemos de esa virtud de Él. Qué virtud tan más maravillosa.
Aparte de Jesús, ¿quién más ha resucitado? Nadie. Y los que resucitaron, ¿quién los resucitó? Jesús. Qué maravilloso. Entendemos Dios de verdad. Y vamos a hablar las virtudes, hablemos de esas mínimo 3 virtudes, que es su gran misericordia, que es su esperanza viva y que es su resurrección. ¿Quieren saber cuáles son las otras 3? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, yo tengo hambre, los espero el próximo domingo. Venga para que usted sepa cuáles son las otras 3 virtudes que Dios tiene para usted. Cierre sus ojos, porque el tecladista viene llegando. Ya lo descubrí. No se crea, mi Luis. Recuerde esas 3 virtudes: su misericordia, la esperanza viva que tenemos y la resurrección de Jesucristo. Está orando esta semana y una manera de trabajar la tierra con tu familia, con tu amigo, es que esto se haga real en la vida de él. Es que estas virtudes de Jesús, así como se han hecho, se han encarnado en nuestra vida, se encarnen en la de él, para que cuando lo invitemos, la luz del evangelio resplandezca. Ellos tienen que conocer que hay una esperanza. Ellos tienen que conocer que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ellos tienen que conocer a través de nosotros que Jesús resucitó. Y lo importante es cómo lo vivimos. Es cómo lo practicamos. Esta semana, iglesia, toma ese tiempo para orar por tus 5, por tu hijo de paz. Papá, aquí estamos. Gracias porque recordamos estas maravillosas verdades. Más que ser real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo, el objetivo, Señor, es contar de tus maravillas. Es hablar de quién eres tú. Es reconocer lo que has hecho en nuestras vidas. Eres un Dios santo, sublime. Eres un Dios lleno de misericordia. Eres un Dios que nos ha dado una esperanza. Y eres un Dios que ha vencido a la muerte. Y eso, Señor, nos alegra y nos motiva para hablarle a otro de Cristo, para llevar tu evangelio en el nombre de Jesús. Amén.